Ya. ¿No estuviste en esa obra? Ah, ok. A ver, obras de esa temática en Panamá sí se han hecho. En septiembre subimos El mito de la gravedad, que hablaba sobre adopción igualitaria, que pues fue con Teatro Carilimpia. Y sí, se han hecho obras como Las Jaulas de las Locas también, que toman este tema de una manera diferente. No sé si tú has participado en otras obras. Bueno, producción de Stokis, y bueno, la propuesta era tener esta obra de dos mujeres, porque si es raro una obra de temática de dos hombres gays o de mujeres, es mucho más raro, y casi siempre es visto como dos mujeres, es sexy, no es romántico. Entonces esta es una obra que hablaba sobre esto, pues era un romance que estaba floreciendo de dos mujeres que estaban explorando, y bueno, fue muy lindo, se hizo aquí mismo, y era una obra igual muy íntima, y bueno, es así. La siguiente pregunta es de Carla. ¿Qué inspiró al autor a hacer esta obra? Y como comentario pone a favor de la unión legal. A favor de la unión legal. La obra la escribí hace 20 años y era en ese momento una historia más sobre salida del closet, ¿verdad? Pero sí había un elemento de estas relaciones interesantes que a veces en las que uno se mete, ¿verdad? Y eso fue lo que realmente como que motivó un poco esta puesta en escena. Creo que ahora mismo estamos hablando de un tema muy importante a nivel social, a nivel político, que es el matrimonio igualitario, el que yo por supuesto 100% estoy de acuerdo, que hay que hacerlo, tenemos que luchar por eso, todo eso, ¿verdad? Qué extraño. Pero a mí sí me parece que al hablar de esos temas se nos ha olvidado un poquito nuestra parte sexual, ¿verdad? Creo que hemos salido del armario y hemos dejado nuestra parte sexual en el armario. Y pues obviamente creo que lo que queríamos mostrar aquí era esa parte un poco más erótica, más de piel, más de relaciones difíciles que pueden tener cualquier persona, heterosexuales, homosexuales, pero queríamos como que retomar ese tema de que además de querer casarnos tenemos toda esta sexualidad y tenemos que hablar acerca de ella. ¿Quieres sacar una pregunta? ¿Cuál es la relación del título de la obra con la trama? ¿Cuál es el amor verdadero de Fabricio? ¿Cuál es qué? El amor verdadero de Fabricio. Se fue Fabricio. Había que preguntarle a él, pero se fue. Fabricio. Tenemos la idea de que era Mark, porque cada vez que tenía que decir Paco decía Mark, ¿verdad? Así que en los ensayos. Yo creo que también, o sea, como estábamos hablando de esa parte sexual, a mí me parece, creo yo, que hay algo muy de ese olor que te trae la otra persona, ¿verdad? Y es que es algo muy importante, algo como que todo lo que lees, todo lo que sabes acerca, puedes tener un doctorado, lo que sea, pero cuando tú hueles a alguien y que huela lo que tú quieres que huela, como que el cerebro así, y como que se pierde, ¿no? Entonces esa es la parte, él se paraba allí, Fabricio se paraba allí, o sea, él olía al mango, él olía al baricoque, a él el olor de mango era el olor que obviamente lo volvía loco, ¿no? Y es eso, volvemos a esa parte humana, esa parte biológica, esa parte sexual, que es un poquito como que básica, ¿no? ¿Quieres sacar otra pregunta? La pregunta es de Yubelis Núñez. ¿Existió algún conflicto? Por parte de los actores en el rol de ellos en la obra o sobre la opinión? Todos los días era un proceso colaborativo, donde ese fue el deal desde el principio, de que eran 4 personas. Yo propuse un texto, lo que se propuso hace 3 meses es muy diferente a lo que se ve hoy. Lo que yo tenía en mente, por ejemplo, para el personaje de Viviana es totalmente 100%, 1000% diferente a lo que vieron hoy, y yo creo que lo que vimos hoy es una Viviana divina, humana, con muchos matices, ¿verdad?, que resultó de un proceso de conversación, de conflicto, de mucho conflicto. Y no sé si quieres conversar un poco acerca de eso. Sí, pues leyendo la obra, una de las primeras
dudas que tenía era como cómo representar esto sin caer en estereotipos. No solo eso, sino que al ser una persona transgénero, el transformarse a mujer, pero ¿qué es ser mujer? Pues porque no necesariamente tiene que ser cabello largo, y más siendo una que quería aspirar a Miss, comenzando por ahí el look, quise darle como algo más andrógino, y más tomando en cuenta de que probablemente vivió en Panamá mucho tiempo y no podía ser como era, entonces de repente, no sé, vio inspiración como en Demi Moore o mujeres con el cabello corto, pues entonces tratar de romper un poco ese, no solo el cliché de gay o de transgénero, sino también de ser mujer. Entonces creo que eso y era como la mayor lucha, y era un tira y jala a veces también en cuanto a Paco, que de repente era como que no, que Paco está loco, es un intenso, y yo como que bueno, sí, pues Paco está intenso y está ahí, pero tampoco era como que era el malo de la película, pues, porque así no lo veía yo. Lo veía como alguien que de repente sí estaba enamorado de él, pero más allá quería protegerlo porque sabía cómo puede ser este mundo, cómo pueden ser estas relaciones, y sabía lo perdido que está Fabricio, porque Fabricio cree que quiere cosas, pero bueno, eso es lo que yo creo, pues. No sabe. Pero claro, habla de matrimonio, habla de mar, habla de ser promiscuo, pero realmente pienso yo que no está claro, pues le falta explorarse mucho más como persona. Y eso, y cómo funcionaba el limbo, todo eso fue como, yo creo que no, sí, así se va a salvar, así no se va a salvar. En todas las escenas siempre habían como diferencias, ¿no? Pero yo pienso esto y esto, pero a mí me parece que esto, bueno, yo no sé, tú piensas esto, pero yo pienso que tal vez este man no es así, y de verdad que pero eso no es lo que yo estoy buscando, pero no, bueno, yo creo esto, y o sea, siempre fueron día tras día, conflictos uno tras otro, ¿no? Entonces también tuvimos un proceso de juegos, donde la pasábamos jugando muchísimo y no hacíamos nada, ¿verdad? Pero era importante en el sentido de que había mucho de... O sea, la primera vez que hicimos las tocaderas, ¿verdad? O sea, era como que existíamos de aquí hasta acá y luego de acá hasta acá. No existíamos aquí, no existíamos acá. Era una cosa muy... Sí, a mí me parece que para tú negociar y poder como tener esas conversaciones difíciles, a ti te toca como que ese toque y como que sentirse más cómodo con la persona y mirarte a los ojos. A mí me cuesta muchísimo mirar a los ojos, como que esa intensidad y todo eso creó como que una condición de, sí, estábamos de desacuerdo todos los días, ¿verdad? Pero yo confiaba en ellos 100%, ¿verdad? Yo creo que ellos confiaban en mí 100% y pues era importante como crear eso antes de comenzar realmente a marcar y hacer ciertas cosas. Gracias. La siguiente pregunta es de Guillermo. Y para aprender del experto histórico como la redacción de la sociedad panameña a esta obra en 20 años. Pero, ¿cómo fue la pregunta? Disculpa, Guillermo. Para aprender del contexto histórico, ¿cómo fue la reacción de la sociedad panameña a esta obra 20 años atrás? Bueno, fue todo un éxito. La obra era una comedia, era una jaula de las locas, ¿verdad? Se montó así y yo no estaba en Panamá, contratamos a un director para que lo hiciera y eso era Teatro ABA y había unas filas todas las noches. Yo jamás he hecho plata en una obra de teatro en esa. Hice muchísima plata. ¿Por qué? Porque la trans era de chorcito y hacía así, era bien grande, porque eso es lo que la gente está acostumbrada a ver, eso la gente quiere ver, la gente se moría de la risa, hay que ver esa, porque las obras en Panamá, a veces, muchas de ellas, es decir, que no, es para que te mueras de la risa. Entonces, pues, lo hicimos, yo confieso que lo hicimos, ¿verdad? Y pues, parte de lo que queríamos hacer cuando hicimos esto era exactamente lo que dice Fernando. Cuando me acuerdo que estábamos en esa... De hecho, cuando hicimos el casting era de que los cuatro de repente a mí me toca hacer Fabricio. O sea, era como que a ver qué pasaba. Y a mí simplemente yo sentí que la persona indicada para ser Viviana era Fernando. Porque le iba a añadir unos matices que yo sé que, pues, como se los añadió. Y porque queríamos evitar exactamente eso. El estereotipo que vende, porque yo pudiese montar... Mi hermano no vino a nada. Mi hermano me insiste que yo monte de Mango Albergó, que está como está. Lo hicimos la vez pasada porque se hace plata. Porque la gente quiere ver el estereotipo. La gente quiere ver la cosa superficial. Y decía, no, yo creo que esta es una cosa más interesante, ¿no? Gracias. Álvaro nos pregunta, ¿qué les parece que se mantiene relevante? ¿Qué les parece que se mantiene relevante de la vida gay 20 años después del texto? Después en el texto. Me toca a mí todo.
Creo que también esas fueron las discusiones que tuvimos entre nosotros. Yo creo que yo, con la edad que tengo, y Fernando creo que es el menor, ¿verdad? Pero hay como que una diferencia generacional y hemos vivido esta experiencia de una manera diferente. Al mismo tiempo, cuando comenzamos a hablar, para mí, cuando comenzamos a hablar, las reacciones que tuvimos al titular de La Estrella que dijo teatro gay, ¿verdad? Una cosa muy, muy, muy fuerte que no me la esperaba, pensaba que estaba en 1996, ¿verdad? Porque todavía existe mucha ignorancia y mucho odio hacia la comunidad. Así que pasa en un contexto bastante interesante que es de una manera u otra un poco similar a lo que pasaba hace 20 años. Pero conversamos acerca de muchas diferencias que hay también, ¿no? Sí, yo creo que igual en aquel entonces era como uno va a un bar y conoce y de repente vuelve y cae y va a buscar una relación en un bar que de repente no es el mejor lugar para buscarla. Y aunque ha cambiado en otras cosas como la tecnología, o sea, de repente llegaron los 2000, era por Messenger, después vino Facebook, ahora Grindr, Tinder, pero siento que en esencia es como lo mismo. Uno a veces no se da cuenta y está cayendo en los mismos patrones y está encerrado ahí, y entonces yo creo que no es exactamente lo mismo, pero hay una esencia que lastimosamente todavía se mantiene porque... Bueno, porque o sea, la tecnología ha influido mucho en lo que son las cosas ahora, pero sigue siendo esa relación humana, no esa relación personal, que yo creo que pueden pasar muchos años, pero va a seguir siendo de la misma manera. O sea, todos vamos a tener en algún momento ese conflicto, vamos a estar en el papel de Fabricio, en el papel de Viviana, en el papel de Mark. O sea, porque es esas relaciones personales, pues, es las relaciones humanas, y creo que eso fue lo que al final hablamos y quedamos como que, ok, esto es lo que está ocurriendo, es lo que ocurre y tal vez lo que va a seguir ocurriendo, entonces enfrentarlo desde ahí. Y también esa era de esas rondas, ¿no? De que 20 años después que Fabricio muere en el de Bancas de Baricoque, en el Teatro ABA, de alguna manera son los mismos temas, como que no salimos de ciertos temas y volvemos y hablamos de lo mismo. Y a mí sinceramente me cansa el tema, sinceramente como que, ay, otra vez tengo que hablar de matrimonio igualitario, otra vez hablar de eso, así que es como que hasta, o sea, como que tienes que agarrar esa energía y decir, bueno, hoy tenemos que hablar nuevamente de eso porque toca, no se puede dejar uno vencer, pero cansa, ¿verdad? Y se siente como que es la misma historia, el mismo argumento, y en las redes sociales la misma cosa, la misma gente, como que un poco también se estaba tratando de hablar de esa ronda de que nuevamente estamos en las mismas cosas, ¿no? Gracias. La última pregunta que tenemos la hizo Gretchen y nos pregunta, en la obra 20 años atrás estaba incluida la transexualidad. Era una draga. Era una draga. No se entendía eso. ¿Verdad? Eso no se hablaba. Hablando de cosas que se han cambiado. Yo creo que esto de, ¿verdad? Y de hecho, puedes repetirlo también de eso, de que tuvimos tantas conversaciones acerca del tema, de que un día nos sentamos a hablar con Candy Pamela, que la llamamos y dijo, sí, voy a hablar con ustedes, o sea, porque queríamos conversar un poco acerca de realmente de qué estamos hablando, ¿verdad? Y como que casi que era como que era un poco como el referir, y es que yo digo esto, y no digo, y ella nos decía desde su experiencia, ¿verdad? Que tiene una manera muy humana de contar toda la historia, de decir su historia, y creo que, no sé, de repente algo también como que influyó también un poco lo que hiciste en la escena, ¿no? Sí, porque al final, bueno, obvio, al final todos somos lo mismo, y aunque su viaje tiene que ver con su identidad de género, en esencia es eso, pues es quiénes somos, y creo que cualquiera se puede relacionar con esa búsqueda de quién soy en verdad, pues. Yo tengo una pregunta personal. Sí, nosotros en Convive tenemos unos grupos de apoyo y un tema que es muy común en los conversatorios que tenemos es la importancia o las ventajas y desventajas que tenemos al salir del closet. O sea, aquí mostraron una historia un poco trágica. No todas las historias son así, gracias a Dios. ¿Qué puedes hablarnos de eso? O sea, tu experiencia personal, quizás como artista o como actores también, ¿qué pueden hablarnos de eso? Bueno, a nivel personal lo hice salir del closet fue hace 20 años, más de 20 años. Fue una experiencia bastante fuerte, casi un poco esa idea de tu mamá te ha visto caminar pero
no lo acepta, ¿verdad? Pero fue una experiencia de liberación, de ya no tengo que esconderme, ya soy quien soy, encontrar ti mismo y poder como que desarrollarme más como ser humano, porque dentro de ese armario uno se siente, uno vive totalmente como que sin expresarse, con temores, y esos temores se convierten en esos monstruos mitológicos, ¿verdad? O sea, era como que era demasiada carga. Entonces al salir, sí tengo la ventaja de que yo estaba en los Estados Unidos, estaba en el Reino Unido, eso ayudaba bastante, no sé cómo hubiese sido en Panamá, me imagino que es muchísimo más difícil, pero yo siempre tengo ese mensaje de la importancia de salir del armario, poco a poco, las personas que conoces, las personas que te sientes cómodas, y poco a poco descubrir de que el mundo pues, es mucho mejor con esos pocos pasos. A ver, Esther, ¿tenés acá una pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. A mí me gustaría saber, ahora presentándote después de 20 años, ¿cómo sientes tú a la sociedad panameña? ¿Cómo sientes tú que ha recibido este tema después de 20 años? ¿Y cuál es la diferencia? Porque estás diciendo que hace 20 años atrás, de repente se tomaban más en chiste lo que era un teatro gay. ¿Cómo lo toman ahora? ¿O cómo has sentido tú que ha sido recibida esta historia 20 años luego, o sea, de presentarla? Bueno, yo creo que para ser bien honestos, hicimos esto 3 noches, tenemos 53 personas por noche, y la verdad, sabemos, y lo conversamos, ¿con quién vamos a estar hablando? Vamos a estar hablando con personas que son gay friendly, que son abiertas, aquí nadie se paró afuera a protestar ni nada parecido. Entonces como que estamos hablando con personas que entienden un poquito la historia. Sabemos de las reacciones que tuvo el titular de La Estrella, sabemos que las personas se oponían a la obra, que el INAC estuviese apoyando la obra, porque el INAC apoyó la obra, cómo es posible que el INAC esté apoyando este tipo de obras. Y también, o sea, yo desde el principio, cuando Fernando también hizo el bellísimo diseño gráfico de la obra, cuando hablábamos acerca de que el tagline que vamos a ponerlo lo que estamos hablando de 3 hombres que tienen un amor compartido, ¿verdad? Y se utilizó eso como que, no, ¿por qué se tiene que hablar de eso? Un premio Miró, ¿por qué el INAC está apoyando ese tipo de cosas? O sea que todavía existen esas cosas, pero ellos no llegan acá. Y de hecho nos pasó un poquito también con el mito de la gravedad. Todo esto, hicimos conversatorios, hicimos horas, y la mayoría de la gente que va son personas que son gay friendly, que son como que más abiertas. Es más difícil llegar a personas que no saben del tema, que no están de acuerdo con el tema. No sé si... ¿Alguna otra? Ahorita que lo dices, nada más 2 cosas. Primero, tú dices esto de que sí, nadie se paró a protestar allá afuera. Esto no es una preocupación nunca para las aulas de las locas, por ejemplo. O sea, nunca es una preocupación de que alguien te proteste una comedia, un chiste donde te ríes del homosexual. Quería como tus comentarios sobre eso. Y por otra cosa, para los pelados, que obviamente son mucho más jóvenes que nosotros, ¿es necesario salir del closet hoy día para ustedes? Porque es que les vi la cara como que... para nosotros lo era, para nosotros siempre ha sido súper importante, pero ¿cómo se lo viven ustedes ahora? Bueno, yo voy a hablar de mi experiencia. Que justo cuando decían eso de salir del closet, pero ¿qué es salir del closet exactamente? Empezando por ahí. O sea, tú puedes hacer lo que sea y estás reprimido en algo, y cuando abres esa represión sales del closet. Entonces, ¿cómo ves eso directamente? En mi caso personal, o sea, yo cuando tuve mi primera experiencia homosexual, la tuve porque lo quise y porque así me nació. Y a pesar de que soy de una familia muy católica, muy beata, no sé qué, de igual manera se lo comenté a mi mamá, o sea, dije porque era lo que sentía. Pero ese es mi caso personal, o sea, y yo no me arrepiento de eso, tampoco es que quiera decírselo al mundo entero, pero, o sea, para mí no hay como el salir del closet. Para mí eso como que no existe, pues, simplemente soy yo y hago con lo que me siento cómodo, lo que me gusta, y ya. Entonces para mí tal vez la frase esa como salir del closet, o esa necesidad de salir del closet, de que todo el mundo, no, para mí eso no, sino siempre y cuando me sienta bien conmigo mismo, ya, que los demás me acepten tal cual soy, o sea, yo no tengo que salir del closet para que me acepten o algo así. Entonces esa es mi experiencia personal. Bueno, yo creo que no importa el tiempo o los avances, creo que siempre va a ser difícil mientras que sea una minoría, pues. Y bueno, también leí mucho sobre precisamente en estos tiempos, salir del closet
no es que es más sencillo, pero por ejemplo, tú puedes entrar a YouTube y ver un video de cómo un muchacho le contó a sus papás y cuál fue su experiencia, cuál fue su reacción, sea buena, sea mala. O sea, creo que estos casos están más al alcance de uno, pues. Y ya que la televisión de repente no es... Incluso la televisión, pues. Antes solo veías gays, como ya lo hemos dicho, que son para reírse o son demasiado... No sé, pues. Ahora está más al alcance, pero se habla... lo que leí era mucho sobre eso, pues. Ahora salir del closet no es tanto el problema, porque sales del closet, igual se están dando que hay igual o incluso más depresión, o sea, gente que se va a vivir a Los Ángeles, que es una ciudad super gay friendly, y que igual caen en drogas, y hay más casos de suicidio, lo que sea. Entonces, claro, es un tema como, es importante, no es importante. Yo creo que obviamente es importante porque es un paso dentro de lo que es aceptarte, pero sí hay como que buscar otras cosas, porque al final creo que lo que nos tiene reprimidos es otra cosa. Ya salir del closet es un problema, pero no es tanto. Hay problemas más grandes, pues. Como que ahora está mucho más a la mano conseguir a alguien. Entonces, no es lo mismo que yo tenía que irme a un bar el fin de semana a que yo puedo estar lunes a las 12 de la noche buscando disque. Entonces creo que literalmente hay otra clase de problemas, pues. Y claro, y ya está fuera del closet, o ya es mucho más sencillo, o tal vez es que no me interesa salir del closet, no tengo que decirlo, pero el problema es otro, pues. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, acá. Bueno, mi pregunta originalmente era la que hizo ella y ya esa se respondió, pero quisiera reformularla desde el punto de vista del artista. Tal vez ustedes dos no puedan porque están muy jóvenes, ¿verdad? Pero el que tiene... El viejo. No, lo digo por mí. Bueno, 25 años haciendo teatro y te pregunto a ti, desde el punto de vista del artista que monta un espectáculo, porque espectáculos con tema gay se han venido montando por muchos años, no hace mucho. Las Señoras del Teatro en Círculo, que es uno de los grupos más, que es una obra, la temática es gay y se hizo Confesiones de Hombres de 40 en el Teatro ABA y tal, ¿no? Visto desde otra óptica. Para un artista, tú que estuviste 20 años y que la escribes hace 20 años, no en relación con el público, porque ya eso lo hemos visto que hoy en día el público está como un poco más dispuesto a enfrentarse a este tipo de temas y a disfrutarlo en alguna medida. Como artista, ¿te sientes más libre hoy, 20 años después, haciendo este montaje? ¿O es igual para ti, fue igual para ti hace 20 años que ahora presentar una obra con este tema? O sea, ¿te sientes con la misma libertad de expresarlo, de montar tus escenas, de hablar lo que hablaste al principio, del contacto físico, sin cuidado de que fuera no tan agresivo, que fuera de buen gusto? Bueno, ellos no me van a mentir. Cuando ellos comenzaron a hacer esa escena allí, ¿verdad? Que era como que, bueno, ahora les toca hacer eso, vayan a hacer algo allí en la escena del sauna. Debo confesar que la primera vez que yo lo vi, yo me siento como de kinder, porque pensaba como que, uy, está demasiado. Y yo dije, no, está bien. Yo, pero no, es que es demasiado. No, está bien. Así que sí, yo creo que yo todavía tengo esa homofobia interna filosófica aquí, ¿verdad? De que me cuesta. Así que y esa también es la idea, de tener a personas más jóvenes que me dijeran, ¿cuál es el enredo? No hay ningún problema, estamos bien. Y ahí te sentiste apoyado en ese aspecto. No, totalmente. El salto generacional. Totalmente. Ese es el tipo de proyecto que estábamos haciendo, ¿no? Tanto como, por ejemplo, para mí la idea era montar la obra en el 2017. Cuando comenzamos a hablar de todo eso, yo, no, me decía Fernanda, esto es 1996, ¿es verdad? Esto está ahí, o sea, como que todas estas conversaciones las tuvimos, por eso que teníamos el celular así chiquitito, ¿verdad? Con esta idea de que realmente las cosas sí han cambiado, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, la idea del loop, de que cómo se siente eso, pues como que hay cosas que a nivel de básico sí todavía persisten. Y todavía nos sentimos un poco temerosos Sí. de presentar en escena ciertas cosas. Totalmente. Y también te quería decir lo de las aulas locas, me llama mucho la atención, compañeros de teatro que me dicen, oye, ¿cuál es tu trauma? ¿Verdad? O sea, olvídate de eso, mira, yo cada vez que monto las aulas locas me va súper bien, ¿verdad? Entonces para mí eso es como que revela bastante, de que no, que las aulas locas, como tú decías, eso se vende muy fácilmente,
pero eso es una forma muy limitada de ver ese tema, ¿no? Es que yo pienso, y vuelvo y caigo en lo mismo, que tal vez depende del enfoque que le estamos dando a las cosas. O sea, ¿por qué le ponemos tanta preocupación a algo que tal vez es lo cotidiano, pues? Entonces, por eso decía, ¿qué tanto importa el hecho de salir del closet? O sea, ¿qué tanto impacto eso causa? ¿Por qué hay que salir del closet? O sea, ¿por qué yo tengo que buscar tengo que preocuparme en montar una obra con este tema? ¿Por qué? ¿Sí me explico? Entonces, creo que también el enfoque que le damos a las cosas es lo que realmente nos tiene a nosotros dentro de ese closet. Totalmente. Perfecto. Yo tengo una pregunta también personal. Y sí, viendo la trama como tal, siempre se manejó como la salida del closet, pero ¿algún momento consideraron también experimentar el hecho de la soledad que sentía Fabricio? Porque Fabricio, a pesar de tener tantos dilemas como tales, tanto con su mamá, con su familia, con Manuel, con Paco, Fabricio nunca enfrentó la soledad que él sentía. Y no sé si eso conllevó a algún momento a hablar dentro de las escenas, en los ensayos, alguno así. Sí. Creo que nos enfocamos más, tienes razón, nos enfocamos más en este triángulo, ¿verdad? Y tratar de entender qué era lo que tenían entre Paco y Fabricio y entre Mark y Fabricio, qué era lo que realmente pues los llenaba en términos físicos, en términos mentales, en términos intelectuales, y pues como tratar de desarrollar eso. Pero sí creo que el final es un poco eso también, ¿no? De que él se le fue Mark, se le fue Paco, ¿verdad? Y como que esa salida de esa sauna y como que darse cuenta de que está entre el Mafá y el Mango, ¿verdad? Como que un poquito tratar de ver esa soledad. Entonces ese mensaje al final de tus días de baile nunca acabarán, para mí, no sé, una manera muy, muy, muy personal, esa idea de que 30, 40 años, 50 años tú todavía pues estás todavía en esos bailes y en eso era como que un poco de soledad. Para mí, o sea, esa imagen de estar tú solo en un bar que a los 50 años, solo bailando así, es como un poco de esa soledad que estábamos hablando. Como se presentó hoy, igual él quería expresarlo. Sí. Acá tienes una pregunta. Sí, yo. Hola. Bueno, me gustó muchísimo cómo surgía la madre en la escena y me impresionaba muchísimo que lo hicieras tú, porque digamos que eras el personaje para mí el más duro. Entonces convertir a la madre, que también era un personaje muy duro, uno en fantasma, ¿no? El fantasma antes que llegara el momento, ella ocupaba toda la habitación, o sea, la madre bien y el hermano. Pero la madre y el hermano, o sea, pero para él era como para la representación de un monstruo enorme. Pero cuando surge, que se está poniendo ese velo y surge de así debajo de la silla y es todavía reconocible que es él el personaje más duro de todo el montaje, y ella sigue siendo dura. Entonces, pero esa como manera de resolverlo de Fabricio se da cuenta de que, bueno, ya pasó. O sea, sí, mamá, disculpe, o sea, no es lo que, déjeme explicarle, y ella no, y desaparece. O sea, esa aparición y desaparición y convertirse en el personaje duro, pero que una vez que ocurrió, se desvaneció. O sea, en tu figura se desvanecía. No sé si tanto en la obra como lo que representó, o sea, el velo se caía y sencillamente dejaba de ser y entraban otras preocupaciones, ¿no? Eso como una observación que quería hacer, que me pareció súper bien hecha. Y la pregunta era que, ya después que pasó todo este tiempo, ¿tú preferirías, si lo tendrías que hacer de nuevo, preferirías darle a la gente un guión y dirigirlos, o lo volverías a hacer así con colaborativo? Totalmente colaborativo. Lo que yo tenía, creo que lo que yo tenía en mente hubiese sido totalmente un fracaso, espantoso, ¿verdad? Este proceso fue muy rico, yo hubiese podido tenerlo como por 3 semanas más, 4 semanas más, todo, ¿verdad? Siempre. Porque, de nuevo, yo creo que es así como ese es el proceso creativo para mí, el proceso colaborativo, donde ni el director, ni el productor, ni nadie como que manda, es simplemente todos tenemos propuestas, son válidas. Y también era como que era un poco al final, o sea, en los últimos días, tuvimos una discusión, y pues si tú estabas, bueno, podemos hablar aquí media hora acerca de este tema, ¿verdad? Pero márcamelo porque tenemos que hacerlo el viernes. Sí, bueno. Ya como que la última semana era como que, y si no se marcaba, entonces se va así, ¿verdad? Pero eso fue los últimos, ni siquiera semanas, el último 2 días, una cosa así, donde era, bueno, ya toca resolver, podemos hablar aquí hasta las 10 de la noche sobre esto, pero no se puede. Y ya como, bueno, si no lo puedes marcar, entonces no va. Una cosa así, ¿no? Pero siempre fue eso de
cuéntame la historia, por qué lo estás haciendo, la motivación, todo eso, y bueno, y luego cómo podemos marcar eso, cómo podemos llevarlo a escena en este paso que tenemos acá. Y de verdad que era, o sea, era bien, o sea, todo el mundo ponía eso, o sea, si había una escena de Fernando y Fabricio tenía algo con lo que Fernando podía surgir, él le decía, mira, haz esto, o Javier en algún momento, bueno, hagamos una pausa, hagamos este ejercicio, o de repente yo, bueno, vamos a hacer esto. Entonces era un trabajo de verdad que entre todos para que pudieran salir las cosas, ¿no? Y fue como, en verdad el proceso fue muy, muy rico. De hecho, cuando Javier me llamó, esa fue una de las primeras cosas que yo le dije. Cuando él me dijo que iba a hacer un proceso así, yo le dije, ok, vamos. Porque de verdad que es un trabajo muy, muy interesante. ¿Alguna otra pregunta? ¿Acá? Yo tengo una cuestión que puede sonar banal por toda la índole de las preguntas que se han hecho, pero quisiera saber... sí, que tengo una pregunta un poco banal de repente, o puede sonar banal, pero quisiera saber por qué mangos y por qué albaricoque, si eso tiene algo personal, ¿por qué la elección de esas frutas? ¿Y por qué esos olores? Hay un poco de mango siendo la fruta panameña por excelencia, que está ahí regada, exótica, regada por todo Panamá ahora mismo, y ese olor, y que te embarra, y que te quedan las cosas aquí en los dientes, ¿verdad? O sea, si tú comes un mango, tú te comes un mango, es una cosa que te embarra, ¿verdad? El albaricoque lo comes así con el cuchillito, lo partes, ¿verdad? Está bien, así como que... Entonces él era un poquito así, Paco era un poquito el albaricoque, toda la vaina. Bueno, y podemos conversar más acerca de todo lo que hablamos de Paco. Entonces ya con Mark era un poco más de mar, un poco así, un poquito más de... que era sucio. Bueno, una pregunta continuando esa. ¿Tuviste tu mango y tu albaricoque alguna vez en la vida? Por supuesto. Un montón. Todo regado por ahí. Árboles de mango. Acá, tenemos otra pregunta en el fondo. Yo tengo una pregunta, pero es básicamente más para los actores, porque me llamó mucho la atención de que ustedes interpretan a básicamente dos personajes, en tu caso interpretas tres, incluyendo la mamá. ¿Y cómo es eso? Porque o sea, al menos el personaje de Paco y de Viviana son completamente diferentes. Completamente diferentes. Y entonces me intriga cómo fue, o sea, cómo fue para ti cambiar de máximo un minuto y medio de ser una persona para luego inmediatamente ser otra que nada que ver. Me gustaría saber cómo fue para ti. Bueno, creo que cuando yo creo un personaje, lo básico, lo que voy es como la postura. Cuando tienes eso, empiezas a trabajar con el cuerpo, que es la herramienta. O sea, ya tú más o menos, es un trabajo corporal, pues, en mi caso. ¿Cómo busco eso? ¿Cómo busco subir eso? ¿Qué tengo que mover en mi cuerpo? ¿Qué tengo que apretar? ¿Qué tengo que soltar? Para poder entender que ya estoy metido en esa esencia de ese personaje diferente, ¿no? Entonces es un poco eso. Y por eso sí también, qué bueno que por lo menos yo, la mamá cuando me iba para allá y hacía que el velo se desvaneciera, como que se desvaneció y me encanta que por lo menos se pudo notar eso, al igual acá, ¿no? También era como, se desvanece y luego empieza entonces... O sea, qué bueno también que sí se ve, ¿no? Yo sé que para los actores, pero yo me tengo que meter, porque también parte, yo estoy mucho de esto en universidades, por ejemplo, la Universidad de Leeds, así se trabaja, ¿verdad? Pero todos los estudiantes venían con el mismo librito, así que tú puedes hablar con ellos y que, era el mismo librito, acá eran 3 libritos diferentes. Este señor tiene unas herramientas así de técnicas de actuación que tú le dices salta y él salta y no sé qué, y ahora tienes que hacer de mamá y él hace de mamá, o sea, le sale así, porque se lo tiene. Este señor es más orgánico, ¿verdad? Entonces, tenemos que como que él parió esos dos personajes. Los parió, no sé si la palabra es correcta o no, pero es esa idea de que eso estaba saliendo y tú lo veías todos los días como que, bueno, es por aquí, es por acá. Y tenías que tener mucha más paciencia con eso, ¿verdad? Porque él estaba en un proceso muy... Sí, un personaje, geniales los personajes. Pero en el sentido de que fue una cosa mucho más orgánica, que tomó mucho más tiempo. Y era como que ya no me lo podía decir, bueno, para la derecha o para la izquierda, por aquí o por allá, porque sabíamos que estaba en ese proceso. Y con Fabricio era una cosa mucho más de, bueno, tienes que encontrar el personaje tú mismo, de tu propia experiencia, y pues trabajar desde su cuerpo, desde su voz, para poder entonces crear su personaje. Así que fue... Naturalidad. Es su naturalidad, esa es la palabra, de su naturalidad. Entonces era como que 3 libritos diferentes y estaba como que tratando de como tener todo eso, ¿no? Facilitar todo eso.
Acá, sí. Bueno, yo tengo una pregunta, bueno, es un poquito más personal porque yo conozco personalmente a Rafa, tema muy nuevo para él y yo sé que él no está aquí para responderlo, pero ustedes que trabajaron con él, ¿cómo fue eso para él, que es un tema muy, muy nuevo para él, casi nuevísimo? Bueno, yo pienso que más que nada lo que estaba diciendo Javier, porque a Rafa Rafa no hablaba mucho, de hecho al principio era como todo el mundo decía, y Rafa, sí, nos estábamos peleando nosotros tres. Y que bueno, tú tienes razón, tú también, pero Rafa, queremos escuchar qué tú opinas, o sea, qué es, no sé qué. Y no, al principio era como, ¿cómo sale? Después era como, ok, ya nos dimos cuenta que era en su naturalidad, o sea, no hagas nada, tú solo sientes cómo sería, no sé qué, y empezó a salir, ¿no? Y estaba esa parte que veíamos como, por lo menos en Fabricio, esa parte tierna, pero a la vez que no sabía lo que quería, entonces, ¿cómo no? Nos alimentaba también a nosotros en los personajes, pero sí, creo que no fue como difícil, tal vez, no, tenía muy buena disposición, al contrario, siempre estaba como muy abierto. Si tú le decías esto, él lo hacía, lo intentaba, lo hacía, nunca puso como un pero, nunca era como, no. Sí, por ejemplo, una de las primeras juegos que hicimos fue ese juego de Yes and, sí y, ¿verdad? Sí. De que todas las propuestas eran, sí, lo hace, y, o sea, como que tú añadías eso, y él era mucho eso también, como que decía, sí, lo intentaba y veía qué pasaba, y pues con eso creábamos lo que estábamos haciendo. Yo tengo otra pregunta. No sé si fue idea mía o al inicio, cuando está la relación entre los tres amigos. Es como, bueno, quizás fue algo que entendí. Son como tres personas, o sea, es como la batalla interna que uno como homosexual tiene, porque siempre tienes como que este lado quizás femenino que está intentando como expresarse, y del otro tienes un lado así como más corporal que sigue los instintos de la carne y todo eso. Y luego lo que realmente tú quieres, que es, no sé, una familia, hijos, esposa, puedes, no sé. Hay varias cosas allí, ¿no? Yo creo que sí, en el texto original la idea de son dos pasieros, el texto es pasiero 1 y pasiero 2, representan eso, representan a un Fabricio que tiene esos dos matices, ¿verdad? Aquí obviamente trabajamos en un Manuel, trabajamos en una Viviana, que se crearon personajes, y la idea era más bien los tres amigos en un bar en Miami Beach con la joda de tomarse y tomar y ver a los amigos y estar filtreando, que no sé qué, o sea, se creó otra cosa, pero sí, el texto original era exactamente eso, ¿no? Pero sí, al mismo tiempo los tres amigos reflejaban diferentes cosas, ¿no? ¿No? ¿Para la última pregunta? No. Sí. Tengo curiosidad. Tu compañero de baile que cogiste del público, ¿cómo fue eso? No sé, yo empiezo a hacer contacto. A ver, por lo menos, para ver quién más o menos yo le voy a preguntar. No, siempre con alguien diferente. Pero uno empieza como a ver la energía y a ver un poco si se atreve, si no, qué disposición hay. Y todo eso uno va ahí como tanteando, ¿no? Mientras está a la hora, tú estás ahí. Y luego... Pero también si no me reacciona negativamente, lo incorporas al igual lo incorporo, como en la vida real. Claro, o sea, yo ya había pensado también, y bueno, dice que no, ni siquiera voy a buscar a alguien más, voy a hacerlo yo solo, porque tal vez en ese momento me sentía solo y quería sentir como esa experiencia de, ¿sabes? Lo bonito de eso, para mí era ese momento como que ellos me engancharon dentro de mi dureza, como, ay, ¿sabes qué? Yo también quiero esto. Sí. Qué bueno. Bueno, muchas gracias a todos por participar. A ver, también unos voluntarios nosotros se van a levantar en estos momentos para que los vean y le vamos a realizar unas encuestas rapiditas y que se puedan dar ese tiempo para realizar esas encuestas, y ya sería así con nosotros terminar el conversatorio de esta noche. Agradecemos mucho aquí a los presentes por asistir, y a los actores y al gran profesor. Gracias.